4. Segunda de Corintios capítulo 4. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero que leamos del versículo 6 como una introducción a lo que... El versículo 6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte que actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, digan conmigo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, en el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Aleluya. Dios está hablando a través de Pablo. Pablo estaba escribiendo una segunda parte de su carta a la iglesia de Corintios. Corintios era una iglesia muy bendecida en muchos sentidos. Corintios era una iglesia una ciudad donde había muchos recursos económicos, mucho comercio, la gente tenía dinero, trabajaba, y la iglesia de Corinto tenía varias cosas buenas, tenían muchos dones espirituales, prácticamente podemos decir así, había una abundancia de dones espirituales, pero también tenía sus áreas débiles, y justamente Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice, le ataca algunos problemas. En esa iglesia había inmoralidad sexual, en esa iglesia había divisiones, contiendas, pleitos.
En esa iglesia había diferencia, hacían diferencia entre los ricos y los pobres. Y Pablo estaba angustiado y estaba tratando ese tema con ellos. También habían falsos maestros, a los que él en algún momento le dice los superapóstoles, que menospreciaban a Pablo, lo ponían de menos, se burlaban de él. Y Pablo escribe esta carta con amor, con convicción, como un padre corrigiendo a la iglesia. Y en esta segunda parte Pablo está defendiendo su autoridad, su ministerio apostólico. Y como los falsos maestros, como él llamó irónicamente los superapóstoles, se burlaban de él, decían que Pablo era un pobre viejo que realmente no tenía fuerzas, que no tenía nada, que era un hombre débil. Y Pablo va contando varias cosas que estaban pasando en su vida en el ministerio, cuenta de sus viajes, de sus travesías, de la autoridad que Cristo le había dado. Y en el versículo 7 de segunda de Corintios, acá donde leímos, dice algo muy importante, y esto fue lo que a mí ya leímos, ya escuché, pero hay momentos donde vos lees la Biblia y eso salta hacia vos, ¿sí? Una mañana estábamos leyendo y ¡pum! Veo esto y como que Dios me hace clic, el Espíritu Santo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él habla que nosotros somos un vaso de barro, pero la excelencia que está en nosotros es de Dios. Lo que Él depositó en nosotros, su Espíritu Santo, el Evangelio es un tesoro. Si vos estás aquí es porque el Evangelio llegó a tu vida, porque las buenas noticias de Jesús llegó a tu vida, y eso es un tesoro que Dios puso en ti. Su Espíritu Santo que está hoy en ti, la vida de Dios que está en ti. Pero Él habla de un vaso de barro que contiene un tesoro grande, algo poderoso, que es la gloria de Dios, que es algo maravilloso, la excelencia del poder de Dios que está en nosotros. Y Dios, a través de la Biblia, nos enseña de una manera, Dios habló a través y enseñó a través de Jesús por parábolas, pero también usó un recurso que se llama paradoja. La paradoja es algo que parece contrario a lo lógico. Contrario a lo lógico. Una paradoja. Por eso Dios enseña también a través de la paradoja. Paradójicamente se dice, ¿verdad? Y por ejemplo, vemos cuando Jesús dice: el que pierda su vida, la hallará. Esa es una paradoja. El que pierda su vida, la hallará. Pero el que quiera ganar su vida, ese la perderá. Eso es una paradoja. Y aquí vemos cómo Dios nos da esta paradoja también con Pablo. La vida de Pablo, un hombre que dedicó su vida para Dios, desde el momento que él tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió y él dedicó toda su vida a servir a Dios. Otro hombre que nos parece muy paradójico es Job. Job era un hombre justo, un hombre que honraba a Dios, que tenía una linda familia, que era bendecido, pero después fue probado, fue atribulado, perdió, hubo muerte en su familia. Y a veces podemos decir: pero ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué Pablo, siendo un apóstol llamado por Jesucristo directamente, un hombre que se consagró, vivió por el Evangelio, para predicar, para levantar iglesias, por qué tenía que haber sufrido tantas cosas? Si vemos en la Biblia vamos a encontrar que así como Jesús sufrió, Jesús, el Hijo de Dios, no se presentó como el Rey Todopoderoso. Él vino como un siervo sufriente,
como un rey sufriente. Vino como un cordero. Como un cordero que se entregó por nosotros, que vino a entregarse por nosotros. Y esas son las paradojas. Y quiero que nos enfoquemos en la vida de Pablo y les voy a leer algunas cosas que ocurrieron con Pablo. Pablo en Atenas se burlaron de él. Él estuvo predicando en un lugar de donde estaban los filósofos, los intelectuales de esa época y se burlaban, se reían de él. Le rechazaban en Atenas. En Berea, él se escapó, tuvo que escaparse para que no le mataran. En Corintio mismo, también se burlaron, se rieron de él. Fue perseguido. En Filipo, él estuvo preso. En Listra, él fue apedreado. Golpeado, apedreado, que la gente pensó que ya estaba muerto. Por eso dejaron de tirar las piedras. Pero ¿saben qué? Él siguió vivo. ¿Paró de predicar? No, predicó más todavía. Ese era el apóstol Pablo. 5 puntos que nos van a ayudar a nosotros a no desanimarnos, a no desmayar. Que podamos ver en la palabra para que nosotros nos mantengamos fuertes, perseverantes, para que nosotros sigamos adelante a pesar de toda la inseguridad, de toda la incertidumbre que estamos viviendo en estos tiempos. La guerra que provoca la suba del combustible, que la huelga, que los cierres, que el huevo de oro, que no podemos. ¿Cuánto compraron huevo? A ver, ¿quiénes son millonarios? A cuota. Entonces todas esas cosas que hoy en el día a día provocan incertidumbre o nos quieren a veces hacer desanimar. Decimos, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Qué nos depara más adelante? Y a veces queremos hasta dudar y vienen algunas crisis en nosotros, pero vamos a ver algunas cosas que Pablo cuenta de cómo él comienza este capítulo diciendo no desmayamos y al final termina diciendo no desmayamos. ¿Qué le hizo a Pablo no desmayar a pesar de todas esas cosas que le estaba pasando? Quiero animarte que tengas fe, tengas esperanza. Y lo primero que vemos en el versículo 7 es que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sientes de nuestra fragilidad. Nosotros somos un vaso de barro. Un vaso de barro se golpea fuerte y se puede romper. No son como los famosos Stanley, que hoy todo el mundo quiere su vaso, que su termo, que es indestructible prácticamente, ¿verdad? No somos Stanley. Somos de barro. Somos frágiles. Tenemos fragilidad en nuestras vidas, somos susceptibles, nos equivocamos, nos enojamos, tenemos sentimientos, hay momentos donde viene el desánimo, hay momentos donde estamos alegres, pero después viene un desánimo, donde nos sentimos decepcionados, con temores, con dudas. Esa es nuestra condición y Pablo está diciendo que el poder, que el tesoro que Dios puso en nosotros es mucho más grande. Porque no es el poder nuestro lo que hace la diferencia, sino el poder de Dios que actúa en nosotros. Porque recordamos, no nos desanimamos porque vamos a recordar, porque recordamos cuál es la fuente de nuestro poder. Todos los siervos de Dios, todos los famosos hombres de Dios que vemos en la Biblia y en la historia contemporánea, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue la clave de esos hombres? Podemos citar varios hombres: Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Whitefield, Billy Graham, Luis Palau, Emilio Abreu aquí en Paraguay. ¿Cuál fue la capacidad? ¿Qué es lo que ellos tenían? Todos ellos, hombres en la Biblia, Pablo, Moisés, Abraham, todos ellos tenían algo. Todos eran vasos frágiles, pero el poder que actuaba en ellos era toda la diferencia.
así como vos, así como yo, eran frágiles. Pero ellos entendieron que el poder que habita en nosotros, que es de Dios, es lo más importante. La Biblia dice que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero él oró y las cosas ocurrían. Porque el poder era de Dios y no de ese hombre sujeto a pasiones, así como yo y como vos. Lo más importante es concentrarnos en el poder de Dios. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 31. Aquí Ezequiel nos va a ayudar. Y ustedes en su Biblia pueden buscar también 1 Corintios 1, 26 al 31. Vamos a leer bien lo que dice ahí. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Seguimos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. ¿Seguimos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Pablo estaba contrarrestando a estos falsos maestros, a estos superapóstoles de esos tiempos, porque ellos se creían porque eran fuertes, porque eran elocuentes, porque tenían mucha convicción al hablar. Y le menospreciaron a Pablo porque Pablo era perseguido, porque Pablo estaba en tribulaciones, porque Pablo ya estaba viejo. Pero él dice: no nos podemos jactar delante de la presencia de Dios, porque de los menospreciados, de lo vil, el Señor tomó para hacer su obra. Y eso somos tú y yo. Nosotros que somos su iglesia. No éramos nada, pero ahora somos su pueblo escogido, somos su nación santa, somos reyes y sacerdotes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el mensaje que Pablo está diciendo. Recordar quiénes somos nosotros. Lo débil, lo menospreciado, ahora en las manos del Señor, a través del poder de Dios, puede ser un instrumento para su gloria. Un instrumento para la gloria de Dios. Decirle al que está a tu lado: somos instrumento para la gloria de Dios. Con convicción decirle, por más que sabes bien cómo es, pero la gracia de Dios actúa en tu hermano y en tu hermana. Eso es lo más importante. Dios se deleita en poner el tesoro en vasos de barro. Tenemos varios ejemplos, pero por ejemplo el rey David, cuando Samuel fue para ungir al próximo rey, dice que él eligió a Eliab, su hermano mayor, el más fuerte, el más guerrero. Pero Dios le dijo: no es este. Yo tengo ya uno y es conforme a mi corazón. Y estaba ya entre las ovejas. Era el más humilde, el más pequeño, y dijo: este es el próximo rey de Israel. Y a veces nosotros pensamos en la fuerza, en el poder, en que tiene un hombre y una mujer. Es importante para ciertas cosas, pero en el reino de Dios es al revés. El más débil, el más humilde, es el que gana el corazón de Dios, y el que Dios puede usar con mayor poder para que nadie se gloríe por lo que Él hace, por lo que esa persona hace, sino por lo que Dios puede hacer a través de él. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Santiago 4, 6. Santiago. Ahí está.
Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildes. Inclusive dice que las oraciones de los humildes es más poderosa. Porque Dios no atiende las oraciones de aquellos que se creen el orgulloso, el soberbio, pero al humilde Dios atiende, dice. Dios ve y escucha a los... Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que te toca hacer, tu trabajo, tu familia, el ministerio, todo lo que te toque hacer, hermano o hermana, familia, discípulos de Cristo, todo lo que hagamos nosotros, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, de la mejor manera. Pero nunca traigamos la gloria hacia nosotros. No, la gloria siempre debe ser para Dios. Porque ese es el propósito, lo que decía Pablo. Él puso un tesoro en nosotros, en vasos frágiles de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios siempre y no de nosotros. Cuando el mundo vea gente humilde, sencilla, tenga o no grado académico, tenga o no posición económica, pero tiene el tesoro de la gloria de Dios en su vida, eso va a impactar más que cualquier cosa que este mundo pueda ver o valorar. Amén. Eso es lo más importante. Yo creo que vos creas que el tesoro que Dios puso en tu vida es todo lo que necesitas y es todo lo que necesitas levantar. Efesios capítulo 3 versículo 20. Este es uno de mis versículos favoritos. Siempre está en mi mente y en mi corazón. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo es nuestro Dios? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Tres cosas. Exagera un poco Dios. Mucho más abundantemente. De todo lo que nosotros le pedimos o entendemos, según su poder que actúa en nosotros. ¿Qué está en tu mente? ¿Qué está en tu corazón? Dice Dios, mucho más grande. Todo lo que vos te podés imaginar, pedir, eso es lo que Dios puede hacer a través de su poder en tu vida. Eso es. Por eso no tenemos que desmayar y no tenemos que rendirnos. Ese gran tesoro de su poder. Entonces evitemos quedarnos nosotros con la gloria, sino démosle siempre toda la gloria a nuestro Señor. El más o el mejor en medio de nosotros es un vaso frágil. El mejor, no, aquel hermano tiene muchos dones, aquella hermana tiene muchos dones, mucha unción. Pero sobre todo te quiero decir, todos por igual somos vasos frágiles de barro. Aleluya. ¿Se entiende? ¿O no nos gusta eso? Todos son súper poderosos y son fuertes en sí mismos. No, eso no dice la palabra. Todos tenemos que reconocer que somos frágiles, pero el poder de Dios actúa en nosotros. Vamos a la segunda parte. Vamos a leer del versículo 8 al 12 de 2 Corintios capítulo 4. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y vamos a saltar al versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aleluya. Lo segundo por lo cual no desmayamos es porque tenemos una renovación interior. Dios nos renueva día a día. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros problemas. Tenemos problemas matrimoniales, podemos tener una enfermedad, podemos estar atravesando problemas en los negocios, se pierde un negocio, se pierde dinero. También puede ser que los amigos nos abandonan, dice, la fuerza nos falta, los seres amados nos decepcionan, nos desilusionan, Satanás se burla de nosotros, Satanás te ataca, te acusa. Y veamos lo que dijo también Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, 16 y 17. 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Muchos tipos de problemas y Pablo cuenta uno de ellos, una de las situaciones que él pasó. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. El 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, aleluya, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Gloria a Dios. Dice que ninguno de sus discípulos, ninguno de sus amigos estuvo con él, pero ahí él estuvo defendiéndose con la fuerza que el Señor le daba. ¿Qué quiero animarte hoy? Que veas que el Señor está con nosotros y que parte del sufrimiento de lo que nosotros vivimos es parte del proceso de nuestra vida con Dios. Es necesario pasar. Dice, se renueva nuestro hombre interior. Se renueva nuestro hombre interior. Podemos ver cómo Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, un poquito más adelante, 2 de Corintios 12, 9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alguien puede estar pasando por... Alguien sí nos pasa, sí podemos estar desanimados, los conflictos, todo eso, las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Dice, este cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior se renueva día a día. Día a día. Dios tenía un aguijón en su carne. Tenía algo que le pesaba, que le era una incomodidad. Estaba ahí todo el tiempo y él le pidió al Señor que le quite eso varias veces. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y él decía, hasta me gozo, o sea, me pongo feliz de mis debilidades, porque en ese momento el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Y dijo más, cuando soy débil, ahí soy fuerte. Y eso quiero animarte, mi hermano. Cuando te sientas en ese momento de debilidad, de lucha y decir, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a cambiar la situación? ¿Cuándo será que no desmayes? Sino decir, yo soy fuerte en el Señor. El Señor está conmigo. Puede ser que el resto me haya decepcionado, puede ser que las personas que más quiero me hayan decepcionado, pero el Señor está contigo. Por eso el Señor dijo, y el salmista dijo, aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré porque sé que tú estás conmigo. ¿Podés estar en valle de sombra de muerte? Sí, podés estar en lugares tenebrosos, lugares difíciles, momentos difíciles. Pero tenés que saber que Dios está contigo. Que el hombre interior puede ser renovado día a día. Se va desgastando, envejecemos, vienen los problemas de la salud,
Claro que sí, pero día a día en mi interior se renueva y soy más joven o más vital en mi hombre interior. Amén. Algunos piensan, bueno, aparecen las canas y ya se sienten decepcionados. Mira las canas que tengo. No. El hombre interior se va renovando. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, que el hombre interior se renueva y esa es la fuerza que nos mueve a nosotros. Aleluya. Seguimos adelante. Muchas cosas podemos estar pasando, pero Dios está con nosotros. Vamos al versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 de Corintios 4. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El tercer punto es: nos animamos a nosotros mismos y a los otros por lo que hablamos. Por lo que hablamos. Dice, por lo que yo creo, eso es lo que hablo. ¿Qué estás hablando? Preocupación, queja, murmuración, duda, angustia. En este tiempo es momento de hablar fe, hablar las promesas de Dios, que tu mente, tu corazón se llene de la palabra de Dios, porque esas son promesas, son sí y amén de parte del Señor. El Señor no es hombre para mentir. Entonces, si tomás la palabra, si tomás la promesa, si seguimos el consejo bíblico en pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es digno, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad, dice la palabra. ¿Y de dónde viene eso? De su misma palabra, que es la revelación de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué estoy hablando? Y estoy hablando de las crisis, estoy hablando tal vez de un montón de cosas, pero eso no me bendice, eso no me fortalece, eso me debilita, eso drena mi energía, como dicen algunos. Drena mi energía. Entonces, si yo me preocupo por eso, ¿y qué voy a cargar el combustible? ¿Y cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? Y estamos en esa crisis de nosotros mismos. Hablemos fe. Pablo entendió, él creía, y lo que él creía, él hablaba del evangelio, él hablaba de Cristo. Su mensaje central era Cristo crucificado. Él no lo hacía con sabiduría humana, sino lo hacía con poder de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en estos días, que nosotros nos aferremos a Él, nos aferremos de su palabra, de sus promesas, y empecemos a hablar con fe. Hablar con fe. Profetizar las cosas, profetizar la palabra, las promesas, tomar promesas de la palabra de Dios y profetizar sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre la iglesia, sobre el país. Amén. Eso tenemos que hablar en estos días, que se refleje lo que creemos en la forma de hablar. El Señor está conmigo. Yo sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Yo sé que el Señor me va a dar una salida. Yo sé que el Señor me va a proveer. Yo sé que Él es mi pastor y nada me faltará. Amén. Tenemos que creer y confesar la palabra de Dios. Por eso no desmayamos, porque vamos a hablar y vamos a vivir. Porque si yo hablo lo contrario, si yo hablo duda, estoy alimentando esa duda, estoy alimentando esas cosas malas de mi vida. Si yo hablo de eso, eso se alimenta y crece. Y no solamente en mí, porque alguien me va a escuchar hablando así y le va a contaminar a otros, se va a contagiar a otros la duda, la desesperanza. Pero si hablamos con fe, hablamos con seguridad de quién es nuestro Dios, de que Dios es poderoso, que Él es nuestro buen Padre y de que Él tiene el gobierno y el dominio de todas las cosas, hablemos fe y contagiemos fe y esperanza a las personas. Hablemos. Romanos capítulo 10, 17. Romanos 10, 17. Alimenta tu fe
Cuida lo que estás hablando. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? ¿Dónde vamos a afirmar? Por oír la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fe. Afirmémonos en nuestra fe. Escuchemos, meditemos en la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debe abundar en nosotros esa palabra? En abundancia. En abundancia. ¿Cuánto de la palabra de Dios estás memorizando? Si te sacan tu Biblia o tu aplicativo de tu teléfono, ¿cuántos versículos conoces? ¿Cuánto estás guardando? No solamente en unos papelitos o en un libro, sino en tu mente, en tu corazón. Una de las prácticas más importantes de la iglesia cristiana y de la historia del pueblo de Dios fue la palabra, porque ellos conocían de memoria. La historia se iba transmitiendo de generación en generación. Los padres le contaban a sus hijos conocían la historia y eso se repetía una y otra vez de generación en generación. Y así tus hijos tienen que conocer a través tuyo la palabra de Dios. Para que no desmayes. ¿Qué tiene que abundar en nosotros? Dice, la palabra abunde en vosotros. Enséñense, exhórtense con la palabra de Dios. Por eso es tan importante la lectura diaria, la meditación, el estudio de la palabra de Dios en la iglesia, el escuchar un sermón. Tengo que tener cuidado. Alimenta tu fe y no alimentes tus dudas. Cuando escuchas la palabra, cuando estudias la palabra, cuando lees la palabra, cuando meditas en la palabra, eso vas a hablar. Eso vas a hablar. Por eso me gusta lo que decía Gustavo. Se murmura por ahí, pero no era cualquier tipo de murmuración. Es sobre la palabra de Dios. ¿Retuviste, aprendiste el versículo? Ajá. Eso es lo que realmente nos edifica. Bueno, otro punto. No desmayamos. Vamos al versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, estamos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que nosotros vivimos aquí, hermanos, según lo que entendió Pablo, él fue perseguido, él fue apedreado, él fue azotado, se burlaron de él, lo llevaron preso. Todo, la persecución y el sufrimiento, Pablo tenía que saber, no el pronóstico del tiempo, él lo que tenía que saber es ¿cómo me van a perseguir hoy? Nosotros miramos a veces, va a llover, no va a llover, va a hacer calor, pero él lo que tenía que pensar era, ¿cómo hoy me van a perseguir? Y él dice que esto que nosotros estamos pasando ahora es una leve tribulación. Es leve, es como una plumita en comparación a la gloria que nosotros vamos a tener con el Señor para siempre. No se compara esta leve y momentánea. Son momentos, son pequeños momentos que vamos a tal vez ser atribulados en comparación a la eternidad que vamos a vivir en la gloria de Dios. Tu esperanza, mi esperanza como cristianos tiene que ser la gloria futura.
Porque podemos poner nuestras miradas mucho en lo que pasa aquí. Y esto es momentáneo. Esto es terrenal. Pero lo que nosotros vamos a vivir es para siempre. Nuestro sufrimiento es parte del proceso para ver la gloria futura. Nuestro sufrimiento, eso que dice Pablo, pero esta tribulación leve, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria que nosotros vamos a sentir en la presencia de Dios dice que es una gloria pesada, algo increíble que todavía ni podemos imaginarnos. Y lo que nosotros vivimos aquí en la tierra tiene que estar tenemos que estar mirando la eternidad constantemente. Si vos te aferrás demasiado a lo que es el mundo, lo que tenés acá, lo que es allá y esto, y esa preocupación te hace sacar tu mirada de Dios. Por eso siempre pensemos en la gloria futura. Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Así tenemos que prepararnos, así tenemos que vivir en estos tiempos difíciles. Por eso no tenemos que desmayar. Tenemos que decir, esto que estoy pasando es momentáneo, es leve en comparación a todo lo que Dios tiene para mí por la eternidad. Por la eternidad. Aleluya. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Pero hoy no todavía, ¿verdad? Porque estamos todavía muy aferrados. Pero siempre pongamos la mirada en lo eterno, en lo que es eterno. Vamos al último versículo, el 18. Ahora sí. Vamos al último versículo, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Podemos andar por vista o podemos andar por fe. Por vista o por revelación. De una forma natural o de una forma espiritual. Podemos. Evidentemente nosotros somos seres humanos, estamos ligados a este mundo. Pero hay algo que ocurrió en nosotros, es que naciste de nuevo. Y ese nacimiento lo generó Dios. Un nuevo nacimiento, sos una nueva criatura. Y tu nuevo ser espiritual no es de este mundo, es generado por Dios. Fuiste engendrado por Dios. El Espíritu Santo generó esa nueva vida en vos y en mí. Y esa nueva vida que nosotros tenemos nos hace ver la vida no solamente de una manera natural, sino espiritual. Y por eso que Dios dice que podemos andar por vista, no andamos por vista, sino por fe, dice la palabra de Dios. Con esto les recuerdo, en Segunda de Reyes capítulo 6, cuenta la historia de Eliseo. Eliseo estaba con su criado y ellos dicen que el pueblo fue rodeado por los enemigos. Fueron rodeados con sus ejércitos, estaban totalmente rodeados. Y se podía ver cómo el ejército enemigo estaba rodeado totalmente la ciudad. Y el criado del profeta Eliseo dice que se desesperó, estaba angustiado. Miren cómo estamos rodeados por nuestros enemigos. Ese hombre estaba viendo lo natural, estaba viendo lo que estaba pasando en lo natural. Pero Eliseo, que era el profeta, que era un hombre que veía lo espiritual, le pide a Dios y ora y le pide a Dios que le abra los ojos a su criado para que él vea la realidad espiritual que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué pasa? Dios le abre sus ojos espirituales a este criado. Y cuando él abre sus ojos, ve a los ejércitos celestiales sitiando y defendiendo el territorio del pueblo de Dios. Algo sobrenatural ocurrió en ese momento. Él pudo ver la realidad espiritual. Yo te quiero animar, hermanos.
Nosotros vivimos en lo natural, pero también hay un mundo espiritual donde nos movemos, que realmente es el que nos gobierna a nosotros. Y en ese mundo espiritual también hay batallas, guerras espirituales. Hay batallas que nosotros estamos atravesando. Todos los días, de hecho, que te quiero decir, tu batalla espiritual no va a terminar hasta que Cristo vuelva, donde va a ser la batalla definitiva y ya no vamos a luchar contra nuestro enemigo, donde Satanás va a ser vencido para siempre. Pero mientras estamos aquí, somos vasos frágiles, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, que tenemos que perseverar. Y esa batalla espiritual es real todos los días. Dice que Satanás busca como un león rugiente a quien devorar. Entonces tu vida, tenés que saber esto. ¿Por qué tenés que orar? Porque estás en una batalla espiritual. ¿Por qué tenés que congregarte? ¿Por qué tenés que crecer en la vida espiritual? ¿Por qué tenés que cuidar tu hombre interior? Porque estás en una batalla espiritual. Y tus ojos espirituales se tienen que abrir también en este tiempo para ver que Dios está contigo, que Dios te dio autoridad, Dios te dio poder, Dios te dio la salida, que Dios está contigo. Y ese hombre abrió sus ojos, se abrió la realidad. Él vio primero a sus enemigos, pero después vio a los ejércitos celestiales. Entonces la Biblia nos dice que por fe andamos y no por vista. 5 puntos que les di, por los cuales no tenemos que desmayar. Y con esto hago la conclusión. Ese evangelio es el gran tesoro que Dios ha depositado en nuestros vasos de barro, nuestras vidas, para que se vea claramente de dónde viene el poder, que es de Dios y no de nosotros. En primer lugar, no sé, Ariel está o Enrique, para que se vea que ese poder es de Dios y no de nosotros. Eso tiene que ser bien claro para nosotros. Dios permite que seamos, escuchen bien, un repaso. Dios permite que seamos afligidos, mas no aplastados, perplejos sin llegar a la desesperación. Dios permite que seamos perseguidos, mas no abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dios permite. Él permite muchas cosas, pero nunca deja que seamos derrotados definitivamente. ¿Para qué Dios permite eso? Para sostenernos en medio de esas circunstancias. Para que se vea, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Para que se vea la gloria de Dios. Pablo, en un momento, dice, estamos constantemente estamos en peligro de muerte, para que otros alcancen vida. Constantemente somos expuestos a la muerte, dijo Pablo, para que ustedes tengan vida. Tú y yo fuimos llamados a ser a la imagen de Jesús. Iglesia, somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que poner nuestra vida, exponernos a la muerte constantemente para que otros tengan vida. Y con esto quiero hacer un llamado. Esto no es solamente para que vos tengas ánimo en tus problemas personales o familiares. Quiero animarte a algo más. Que todo esto que Pablo sufrió no fue porque él solo se metía en esos problemas. Pablo se metió en todas esas circunstancias porque él fue llamado y fue obediente a su llamado por la causa de Cristo. Iglesia, tal vez nosotros no pasamos ni 1%, ni no sé, de lo que pasó Pablo. Pero cuando empezamos a hacer la obra de Dios, cuando empezamos a entregar nuestra vida, a exponernos a la muerte, va a ser para generar vida en otros. Cuando nosotros somos obedientes al llamado de Dios, vamos a generar vida. Primero opera la muerte en nosotros para que genere vida en otros. Iglesia, tenemos que levantarnos en medio
de todas las circunstancias que estamos pasando, como país, como el mundo entero. Ser obedientes al llamado de Dios y estar dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a morir por ti. Si Cristo se entregó por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a entregarnos por Él. Nosotros tenemos que estar dispuestos. En realidad, nuestra vida como discípulos de Cristo es un constante llamado a la muerte, porque eso es lo que va a generar vida. En este lado del mundo, lastimosamente, es un cristianismo muy frágil, muy light. Pero Dios nos llama a vivir un cristianismo radical, un cristianismo que esté dispuesto a tome su cruz y sígame. El que quiera hallar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a entregar su vida por el evangelio, ese la hallará. Es el verdadero cristianismo que hoy Dios nos está recalcando, nos está llamando a vivir. No desmayemos, pero hagamos, así como Pablo, la obra de Dios. Hagamos así como Pablo, estar dispuesto a morir, peligro de muerte constante. Una vida de fe. Vivamos una vida de fe por medio del poder de la resurrección en el Espíritu Santo, para que por amor a los demás Dios sea glorificado. Debemos llenarnos y vaciarnos otra vez, y llenarnos y vaciarnos otra vez. ¿Por qué vamos a llenarnos? Para dar a otros, y vaciarnos y llenarnos otra vez. Porque si te llenas y no das, no está corriendo, no está fluyendo. Dios no nos llamó solamente para recibir. El cristianismo, la vida con Dios, no tiene un objetivo en nosotros mismos. Siempre tiene que ver con Dios y con los demás. Siempre tiene que ver con alguien más. La vida, la salvación que Dios te dio no termina en vos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo no está centrado en nosotros mismos, está centrado en Dios y en los demás, siempre. Porque si yo vivo una vida solo para recibir, solo para que me den y me alimenten y engorde, no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Pero así como Pablo, te animo a que te levantes a cumplir la obra del Señor. No desmayes, porque ese tesoro glorioso, poderoso, hermoso, lo depositó en vasos de barro. ¿Somos frágiles? Sí, somos frágiles, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y eso es lo que nos tiene que sostener, eso es lo que nos tiene que llevar adelante. Y por último, Colosenses 1:27. Tenía muchos versículos más, pero eso es para un estudio bíblico. Pónganse de pie, por favor, ¿sí? Pónganse de pie. Podemos estar caídos, pero no destruidos. En aflicciones, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Porque el poder que actúa en nosotros es de Dios. Es de Dios. Miren lo que dice aquí. Vamos a leerlo todos juntos. Y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya.
Aleluya. Aquí está un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Un pueblo que fue redimido. Un pueblo que era esclavo del pecado. Un pueblo que estaba destinado al infierno, que vivía en las tinieblas. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, dice que nos rescató de ese lugar y nos hizo hoy un pueblo santo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que decía ahí. Cristo, ese misterio que reveló Dios. Cristo en nosotros. Decirle que está a tu lado, tomarle de la mano, vamos a orar. Cristo en nosotros, iglesia. Cristo no en mí solamente, Cristo en nosotros. Aquí no hay un superhéroe. El único superhéroe es Cristo. El único que merece ser exaltado, alabado, engrandecido, honrado, predicado, levantado es el nombre de Cristo. Esta es su iglesia que se está limpiando, que se está perfeccionando. Tal vez a través de la tribulación, a través de los problemas, a través de las circunstancias que se están dando. Decirle al Señor: purifica mi vida, Señor. Renueva mi corazón, renueva mis fuerzas. Señor, yo no quiero desmayar, yo no quiero desanimarme. Señor, tal vez estoy pasando esta enfermedad, pero yo sé, Señor, que tú lo puedes sanar, que tú lo puedes hacer, Señor. No es en mi fuerza, es tu poder que se perfecciona en mí, en mi debilidad. Señor, estaba desanimado, estaba apartado de algunas cosas, Señor, pero yo sé que tú estás operando en mí, de que tú eres mi fuerza, que tú eres mi fortaleza, de que tú eres mi Dios, eres mi buen pastor. Eres el que me compraste por un alto precio. Eres el que me diste, Señor, un destino de gloria. Señor, yo soy tu hijo, yo soy de tu pueblo, yo soy tu nación.